por eso, Dios mío, pedimos la asistencia de tu Espíritu. Señor, no confiamos en la habilidad de hombres, Señor, ni en la fuerza del caballo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu presencia, Dios mío, que está aquí en medio nuestra, alentándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, Señor. Señor, avivándonos. Te pedimos por tu Espíritu. Haz tú lo que tú tienes que hacer, Señor, y lo que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. En estas semanas atrás hemos estado hablando acerca del perdón cristiano. Nos hemos centrado, si queréis, venid conmigo y me acompañáis a Mateo 18. Nos hemos centrado en Mateo 18, versículo del 21 al 35. Mateo 18, versículo del 21 al 35. Y hemos dicho que todo el capítulo 18 está conectado entre sí. Y comenzaba con la pregunta de los discípulos: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Y Jesús le responde que para entrar en el reino es necesario hacerse como ¿qué? Como niño. Y además aprovecha para exhortar a sus discípulos a decirle cómo deben hacer con sus hermanos, no ponerles tropiezo, cuidarlos. Y entre una de las cosas que dice es que el hermano debe mostrar espíritu perdonador hacia sus otros hermanos. Como dijimos en este apartado del perdón, parece que Pedro tiene un problema con el versículo 21. Bueno, con una historia. En el versículo 21 nos muestra cuál es el problema. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Muy bien, Jesús, yo he entendido de que si un hermano peca contra ti, repréndele tú estando solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien, hasta ahí está bien, pero ¿cuántas veces? Habrá un límite, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi hermano peca y peca contra mí. No sé, habrá una ley que regule este hecho, ¿no? No puede ser que cada vez que peque yo vaya, él pida perdón y yo lo perdone. Y Jesús en un instante lo desarma. Le revela que su corazón no anda rectamente, versículo 21. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús responde a Pedro y a los demás discípulos y le está diciendo que el perdón no se mide, que el perdón no se pesa, no se cuenta matemáticamente. Estuvimos diciendo que el perdón no es una máquina dispensadora de agua, la cual ese agua se agota cuando se acaba de la botella. O no da agua debido a que la máquina se estropea. Así no funciona el perdón cristiano. Es lo que Jesús está diciendo. El perdón cristiano es un perdón ilimitado, como el que Cristo tiene con nosotros. El perdón hacia los demás no caduca. No hay un momento que se cierra el grifo. El perdón tiene que ver con una condición del corazón opuesto a la venganza. Es una disposición que está dispuesto siempre a reconciliarse con su hermano, siempre dispuesto a perdonar. Después que Jesús expone esta verdad, lo siguiente que hace fue ilustrarla. Da una verdad y después la ilustra, versículos 23 y 24. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey, a un emperador, que quiso hacer cuenta con sus siervos. ¿Quién eran esos siervos? Gobernadores de provincia del reino que se dedicaban ¿a qué? A recaudar los impuestos del emperador, del rey. Y entonces los mandó a llamar y comenzando a hacer cuenta con sus siervos, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? ¿Cuánto le debía? 10.000 talentos. Esto era una deuda exagerada, estuvimos diciendo. 216.000 kilogramos de plata, unos 60 millones de denarios o jornadas de trabajo, unos 3.000 millones de euros aproximadamente. Era una deuda impagable. Necesitaba este hombre, una persona común de aquel tiempo, 19 años trabajando sin gastarse un euro de allí o un denario, 19 años para pagar un solo talento. Aún le faltaba 9.999 talentos. No había vidas para pagar esa deuda. Así que el problema de este gobernador, de este siervo,
no tiene que ver con un problema de un mal ajuste en el libro de cuentas. Oye, que se me ha hecho un despiste y se me ha escapado 10.000 talentos. No, esto era un problema moral. Era una rebelión abierta contra el rey, al cual le pertenecía todo ese dinero. Ha robado lo que no es suyo. Se ha rebelado contra el rey. Versículo 25, ¿qué hace el rey? Dicta sentencia. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Asimismo, Dios también dicta sentencia contra aquellos que se rebelan contra él. Fijarse qué hizo el siervo, versículo 26. En aquel momento el siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ¿qué dice? Ten paciencia conmigo. ¿Y qué dice? Yo te lo pagaré. Yo te lo pagaré todo. A ver, campeón, ¿cómo que se lo va a pagar todo? 10.000 talentos, ¿de dónde lo vas a sacar tú? Pero ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Un rey típico de la época lo iba a mandar ¿a qué? A eso que le mandó, a venderlo a él, a su mujer e hijos como esclavo iban a vivir. Y mira, la vida de como esclavo en aquel tiempo no era maravillosa. Con eso se podía pagar un poquito de la deuda, pero aún ni siquiera la deuda se podía pagar toda. Un rey típico de la época hacía eso. Lo que pasa es que aquí nos encontramos un rey atípico. ¿Qué hace ese hombre, ese rey? Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este rey fue movido a misericordia, sintió lástima y actuó en base a eso. ¿A qué apunta esta parte de la historia? Al perdón que Dios nos otorgó a nosotros como hijos suyos. Éramos todos por naturaleza hijos de desobediencia. Contrajimos una deuda infinita por haber pecado contra un Dios infinito. No había manera de pagarla. Nuestras mejores obras, dicen las Escrituras, que son como ¿qué? Como trapos de inmundicia delante de Dios. Y entonces Dios dicta sentencia. La paga del pecado en la muerte. Ausencia de Dios por toda la eternidad. Pero ¿sabéis que Dios se compadeció de nosotros? Él actuó, tomó cuerpo sin pecado, vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario como sustitución de los pecadores y así, de esta manera, satisfizo la justicia divina. Y así cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, somos liberados completamente de nuestra deuda porque hubo uno que la absorbió por completo. Porque hubo uno que sufrió la pérdida y ahora nosotros en Cristo somos absueltos, justificados, aceptados en el amado. Gloria al Señor. Este es el perdón que tuvo el Señor para con nosotros y debe salir una alabanza de nuestra boca, una alabanza continua, constante y recordarnos estas cosas. El perdón de este rey de la parábola fue maravilloso. El siervo se había quitado de encima un peso de 10.000 talentos. O sea, no solo el peso, sino la sentencia. La sentencia. Y este hombre debería estar ¿cómo? Gozoso, lleno de alegría, de gratitud. No sé si lo tuvo, pero si lo tuvo le duró muy poco. Fíjate lo que hizo nada más salir de allí, de la presencia del rey. Versículo 28. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? ¿Cuánto? 100 denarios, 100 días de trabajo, 4 gramos de plata. Y dice que haciendo de a él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. ¿Y qué hizo su consiervo? Lo mismo que él hizo delante del rey. Entonces su consiervo, versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Pero qué hace este hombre? Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasó cuando el rey se entera de lo que este hombre ha hecho? Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. La falta de perdón es una gran maldad a los ojos de Dios.
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y entonces Jesús aplica estas palabras, versículo 35, y acabamos aquí. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué quiere decir estas palabras para los cristianos que se resisten a perdonar? Que Dios va a tratar con nuestras faltas de perdón. Dios nos va a disciplinar severamente a los hijos que no perdonamos. Si nosotros no perdonamos, Dios se enoja, santamente, no como tú y como yo, santamente. Espero que muchas veces nos enojemos santamente. Eso quiere decir que nosotros amamos la justicia y amamos la verdad. Lo que pasa es que muchas veces, o la mayoría de nuestros enojos son pecaminosos. Pero Dios no se enoja pecaminosamente, se enoja santamente contra sus hijos cuando no perdonamos. Cuando perdonamos, Él sonríe del cielo. Así que extender el perdón es una manera increíble de cómo glorificar a Dios. Si no lo hacemos, estamos rechazando el Evangelio. Yo quiero ser de estos que perdonan. ¿Y tú? ¿Sí o no? Pues bien, hoy con la ayuda del Señor, deseo plasmar unos principios prácticos para buscar la reconciliación con mi hermano o conceder el perdón. Púntalo ahí, principios prácticos. Nos vamos a basar en Mateo 18:15. Mateo 18:15, un poquito anterior a... Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a tener también en cuenta esta parábola que hemos estado desarrollando. Quiero hacer una aclaración importante. No te desvíes de lo que voy a decir ahora. Teniendo en cuenta el contexto de Mateo 18:15, la acción del que ha sido ofendido está estrechamente ligada a la disciplina formativa y correctiva de una iglesia local. ¿Entendéis eso? Eso es dentro de una iglesia local. Aún así, aunque yo entiendo ese sentido, creo que hay aquí unos principios que podemos extraer y nos pueden servir para encontrar reconciliación no solo entre hermanos cristianos, sino entre cónyuges cristianos, entre padres e hijos cristianos. Así que creo que puede ser de mucha bendición que podamos ver unos cuantos principios que nos van a ayudar a mantener relaciones sanas con muchas personas. ¿Me seguís? No es el sentido original, lo original quiere decir que es entre una iglesia local, entre hermanos que están en una misma iglesia local, pero si tú lo miras un poco más de lejos, hay unos principios que dices tú, wow, estos son principios muy buenos, ¿para qué? Para nosotros encontrar reconciliación en muchas relaciones. Así que vamos a ir empezando poniendo un poco aún más el contexto. Si un hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve. No que vea, que vaya. ¿Entiendes, no? No, yo veo como mi hermano peca contra mí. No, que vayas. Está diciendo. Es un verbo de ir, no de ver. No debemos olvidar que hemos dicho que el capítulo 18 está entrelazado. El versículo 15 está conectada con la parábola anterior, que es la parábola de la oveja perdida. Conocemos, ¿verdad? ¿Recordáis? Jesús nos habla de un hombre que tenía 100 ovejas y de repente se había descarriado una. ¿Qué hace el pastor? Deja las 99, no las deja ahí, con que le pase no, deja las 99 bien cuidaditas, resguardadas. Y entonces va por la que se ha descarriado. Y cuando la haya, ¿qué dice? Tiene más gozo por esta que por las 99 que no se han extraviado. Está lleno de gozo ese pastor. Jesús termina diciendo en el versículo 14, conectando la parábola, esa es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que ningún creyente se pierda. ¿Vais bien? Y ahora fíjate lo que dice. Tras pronunciar estas palabras, dice, por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que está conectando la parábola anterior
con lo que va a decir ahora. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Quién es ese pastor? Tú. Muchas veces usamos esta parábola, es verdad que Jesús es el buen pastor, pero en esta ocasión, cuando Jesús está hablando estas palabras, está hablando de un hermano lo que tiene que hacer, y por aquella que se ha descarriado, por aquella que se ha perdido. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ese pastor de la parábola eres tú, soy yo. ¿La oveja perdida quién es? La oveja perdida es el que ha pecado contra su hermano, está descarriado. Así que Jesús está comparando al creyente que ofende a otro creyente, lo está comparando con esa oveja extraviada. Ya hemos dicho en alguna ocasión que la oveja es un animal que tiene la necesidad de ser pastoreada para poder sobrevivir. Es un animal que no tiene buen sentido de la orientación, se dirige constantemente al peligro, es carne de cañón de sus depredadores. Asimismo es el creyente que ha ofendido a su hermano. El creyente que ha pecado se ha descarriado, se ha distanciado del rebaño, se ha distanciado del buen pastor, se ha alejado de Dios, y si no se arrepiente, hay que hacerlo volver. Por tanto, dice, ve. Si un hermano peca contra ti, hay una operación rescate. Operación rescate. Hay que ir a salvar a mi hermano, a mi esposa o hijo creyente. Es una operación de salvamento lo que Jesús está hablando. Así que si pecan contra ti, no esperes, sino ve. Ahora bien, espera un momento. Bueno, no me ha dicho que no espere, que vaya, sí, pero espera un momento. Antes de ir, es importante que nos aseguremos de tres cosas. En este día nos vamos a centrar en el momento antes de ir a buscar a mi hermano para la reconciliación. Y si Dios quiere, la siguiente semana que podamos exponer esta palabra, veremos cómo hacer lo demás. Pero antes de ir, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a ver tres cosas con la ayuda del Señor. Quiero advertir algo. Yo no pretendo darte una lista exhaustiva, completa, con todo tipo de detalles de lo que tú tienes que estar haciendo en cada momento. Solo te voy a mencionar ciertos principios que te pueden ayudar a ti y a mí a tener reconciliación con tu hermano y con mi hermano. ¿Amén? Consideremos estas tres cosas. Primer principio. Primer principio a tener en cuenta, antes de ir a buscar a nuestro hermano, es asegurarnos que han pecado contra nosotros. ¿Vais bien? Bueno, lo voy a decir con otras palabras, para que pongáis el anuncio de otra forma. Es asegurarnos que estamos juzgando con justo juicio. Ese es el primer punto. ¿Estamos aquí, hermano? Estamos aquí. Juzgando con justo juicio. Asegurarnos que juzgamos con justo juicio. Y alguno puede decir, espérate, Isaías, ¿cómo que juzgar? ¿Qué es eso de juzgar? Bueno, ¿no dice la Escritura que no debemos juzgar? Lo mismo, esta palabra te incomoda. A lo mejor están chirriando tus oídos. Una de las frases que ahora se está mencionando mucho en el ámbito cristiano, pero podríamos llamarlo cristiano nominal, o cristiano, lo mismo también, es esta frase de Jesús, no juzguéis, no juzguéis. Lo suelen usar personas que están haciendo cosas que a Dios no le agrada y cuando se les confronta dice, que tú no debes juzgar. A mí no me diga nada. O lo usan personas que están viendo que sus hermanos están haciendo algo malo y como tienen temor al hombre, dicen, no, aquí la palabra me dice que yo no juzgue. Yo meto mi cabeza como un avestruz y mi hermano que siga haciendo lo que él vea, pero yo no veo nada. Porque Jesús dice que no juzguemos. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. No juzguéis. Estas palabras son mencionadas por Jesús en el Sermón del Monte. Y Él en ningún momento está llamándonos a suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas. Él no nos está diciendo, anda, vuélvete ciego ante la falta de tus hermanos y finge que no has visto nada. No, Jesús no está diciendo eso. Tampoco está diciendo Jesús que
Debemos rehuir o rehusar a discernir entre la verdad y el error, en separar lo bueno y lo malo. En ningún momento Jesús está diciendo eso. Jesús, cuando está diciendo estas palabras, tiene en mente a un grupo de religiosos que eran los fariseos. Y lo que está diciendo, no juzguéis de manera hipercrítica como los fariseos. Eso es lo que está teniendo en cuenta. La misma palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a juzgar con justo juicio. Justo juicio. Inmediatamente, después de esta declaración que hemos leído, el Señor advierte a sus discípulos que no hay que darle los santos a los perros, ni echar perlas a los puercos. Jesús se está refiriendo que hay ciertos contextos en los cuales es mejor ya no hablarle más del Evangelio. Ahora, para hacer eso, tú tienes que juzgar. Tú tienes que usar tu mente, tienes que usar tus sentidos, tienes que usar tu habilidad crítica para decir esto es bueno, esto no es bueno, esto es verdad, esto no es verdad. Necesitas eso. En el mismo Sermón del Monte se dice que nos guardemos de los falsos profetas. ¿Cómo me voy a guardar de los falsos profetas si yo no juzgo? Si yo no uso mis facultades críticas, si yo no divido la verdad del error, ¿cómo lo hago? Incluso hasta esa expresión, no juzguéis, es una expresión con la cual, si tú la usas y tú le dices a una persona, no me juzgue, cuando te dicen algo, ya tú estás juzgando. Ya estás tú emitiendo un juicio. Así que Jesús nos estaba refiriendo a que no debemos juzgar. Jesús lo que nos está diciendo es que no debemos juzgar de manera hipercrítica. Incluso ese mismo pasaje nos dice que para juzgar te tienes que quitar tú la viga de tu ojo, ¿sí o no? Para poder ver la paja del ojo de tu hermano y ayudarle a sacar la paja. Así que, queridos hermanos, si nosotros vamos a ir en busca de la reconciliación, primero asegúrate de que han pecado contra ti. ¿Vais bien? Para eso tienes que juzgar. Tienes que juzgar, pero no como los hipócritas, sino juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Veamos 3 formas de juzgar erróneamente. 3 formas. Podemos sacar más. Vamos a ver 3 cosas. 1. Debemos tener cuidado de juzgar con espíritu de orgullo y superioridad. Cuidado. Esto se refiere a que cuando nosotros juzgamos, pensar de que nosotros estamos en una posición más alta, nosotros vamos bien y los demás van mal. En ocasiones, nosotros decimos, han pecado contra mí, pero a lo mejor tú también has pecado contra la otra persona. O lo mismo, no es que hayan pecado contra ti, sino que como tú te has sentido mal, ya has hecho una caricatura de la otra persona diciendo, pues mira, la otra persona, cuidado. Por eso dice, si algún hermano peca contra ti, primero asegúrate que ha pecado de verdad. Y por eso tenemos que tener cuidado con nuestro espíritu de orgullo y superioridad. Muchas veces somos muy fariseos, muy fariseos. Somos como ese fariseo que entra en el templo, también el publicano. El fariseo entra, se pone en el medio, se levanta su voz. Señor, te doy gracias, gracias Señor, gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Oh, ¿cuántas veces ayuno? Ay, doy mi diezmo de todo lo que tengo. Y te doy gracias Señor, porque yo no soy como este publicano que está ahí. Cuidado de no juzgar de esta forma. Somos llamados a juzgar con verdad y con justicia. En segundo lugar, de este primer punto, debemos tener cuidado con juzgar enfatizando cosas totalmente irrelevantes, cosas que a lo mejor son de formas. Mira, nuestro ego es tan grande a veces que nos sentimos heridos con demasiada facilidad. Hoy no me han saludado en la iglesia. Es que mira, aquellas 2 personas se están riendo, seguro que están pensando de mí algo malo. ¿Qué habilidad tienes, tío? Mira, lo que he pasado y nadie siquiera me ha llamado. ¿Tú has pensado a ver si la gente tiene el don de la omnisciencia?
si tú no has comunicado nada? Hermano, cuidado con juzgar de manera irrelevante. Juzgar de manera irrelevante es también juzgar ciertas cosas que en la palabra no vienen ni que son buenas ni que son malas. Hay muchas cosas que son áreas grises y que son cosas de conciencia. Y para algunos hermanos, por su tendencia, por su corazón, o porque han visto ciertas cosas y dicen, para mí esto es malo, pero para otros hermanos a lo mejor eso no es malo. Hay ciertas cosas que son de conciencia. Y entonces, como a mí me parece mal el hacer esas cosas, el que no lo hace, yo lo juzgo y digo, mira, este está en pecado, este hermanito se la da de muy santito, pero mira cómo hace esta... Cuidado, hermano, porque hay cosas de conciencia. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con estas cosas porque había unos judíos convertidos que decían que ciertos alimentos lo veían ellos que no debían de comer y otros que sí. Y había ahí una trifulca, tú comes, yo no como, yo come, yo no como. Mira, dice, espérate, el que no come, que no coma para el Señor. Y el que come, que coma para el Señor. Así que muchas veces nos metemos en un montón de cosas que son irrelevantes, que son cosas de forma. Tenemos que tener cuidado ahí, hermanos, tenemos que tener cuidado. La palabra nos habla claramente de un montón de cosas, nos da principios para tener idea de cómo manejar nuestra libertad cristiana. Pero hay ciertas cosas en las cuales tenemos que tener cuidado porque es de conciencia. Amén. En tercer lugar, debemos tener cuidado en juzgar siendo especuladores. La especulación. La especulación es hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Bueno, en estos días se ha armado un buen revuelo acerca de un testimonio de un presidente de la federación con respecto a... Ahí opina todo el mundo. Todo el mundo sabe todo. Todo el mundo sabe lo que han hablado entre ellos, lo que se dijeron. ¿Qué habilidad, de verdad? Este hombre puede tener una fama bastante mala, haber hecho ciertas cosas malas, pero si juzgamos un hecho, tenemos que juzgar de ese hecho, por lo que pasó. Yo no estaba allí, ¿tú estabas? Cuidado, cuidado con estas cosas. Necesitamos cuidar de juzgar no siendo especuladores. Muchas veces en nuestra cabeza, como he dicho antes, hay unas ciertas ideas conspiranoicas y empezamos a tener, bueno, no tenemos pruebas objetivas, pero pensamos de que si dos personas se están hablando y se están riendo, están pensando acerca de mí. Que no somos el ombligo del mundo, hermano. Que la gente puede pensar sin tenerte a ti en mente. Que fíjate cómo me ha mirado. Mira, la criatura no puede tener un día malo, ¿no? Vamos, se tiene que ver contigo. Hermano, la especulación es un gran problema para mantener relaciones sanas entre personas. Y esto suele abundar mucho entre nosotros. El diablo, además, se encarga de inflamar esas llamas de la especulación. Así que antes de ir al rescate por mi hermano, primeramente debo saber que está en peligro. Debo saber que realmente ha pecado contra mí. Por eso, antes de ir a la reconciliación, me debo asegurar de juzgar con justo juicio, con verdad, con pruebas objetivas, asegurarme de que estoy haciendo lo correcto, de que he tenido un discernimiento fino. Podríamos decir más cosas, podemos tener cuidado de juzgar y tener cuidado con nuestro discernimiento. Muchas veces creemos que es tan preciso nuestro discernimiento, así que de vez en cuando duda de tu discernimiento, que a lo mejor te estás equivocando, de vez en cuando. Así que ya iremos hablando de lo que necesitamos para juzgar bien en la última parte. ¿Amén? Segundo punto. Imagínate por un momento que hay un edificio en llamas. Gente dentro, atrapadas, necesitan ser salvas. Y de repente llega el camión de bomberos. Se baja uno del camión, uno de los encargados de entrar al rescate. Sin embargo, mientras está yendo hasta allí, sufre un percance. Se dirige rápido hacia el edificio y mientras se está dirigiendo allí se le ha liado la manguera a su pierna. Y este hombre tiene que ir a la última planta del edificio a rescatar a ciertas personas. Y mientras va avanzando se le lía más la manguera y sigue avanzando y sigue avanzando. ¿Tú crees que va a llegar? No va a llegar. Primero tiene que lidiar con la manguera.
Se tendrá que salvar antes, ¿no? Muy bien. Hermano, lo que quiero decirte es que antes de acudir a rescatar a otro, debes haber batallado con tu propio pecado. Ahí, Isaías, ¿cómo que tu propio pecado? Si es el que ha pecado es él, contra mí. Con tu propio pecado. Si somos sinceros, hermano, cuando alguien peca contra nosotros, comienza una ardiente batalla aquí en nuestro corazón. Muchas veces nuestra lucha es no responderle a la persona como me ha respondido, como me ha gritado, como me ha dicho. Y entonces si lo logramos, hemos dicho, wow, yo me he mantenido firme, yo no he hablado mal, yo no... Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha gritado tu alma? ¿Qué has pensado? Vale, tú no has gritado, pero ¿qué has pensado? Cuando alguien atenta contra nosotros, se levantan de aquí un montón de pensamientos tan ruines, tan feos, sentimientos de enojo, de ira. ¿Cómo vas a ir así a tu hermano? Primero tienes que lidiar con la manguera que se ha liado en tu corazón. Muchas veces hay rencor, resentimiento, amargura. Y lo curioso es que muchas veces confundimos nuestro pecado con dolor e indignación con la finalidad de justificar estos sentimientos. Es que yo me siento tan dolido, es que yo me siento... Y puedes sentirte dolido, pero si estás pensando de esa forma, mal contra tu hermano, eso es pecado. La ira que se levanta es pecado. El decir, a ver si esta persona se va ya y me deja tranquilo. Eso es eliminar a tu hermano. Eso es matarlo en tu corazón. ¿Será tonto? ¿Será necio? Eso es pecado. Y esos pensamientos vienen muy a menudo al corazón también del creyente. Por eso, antes de ir a tu hermano, tienes que lidiar en oración para decir, Señor, este corazón no anda bien. Señor, necesito que tú me ayudes. Hermano, cuando alguien atenta contra nosotros, es una oportunidad de ver cómo está nuestro corazón. Mira, cuando las aguas están aquietadas, todo fluye. ¡Oh, qué bien va todo! ¿Cómo va mi corazón? ¡Estupendo! Pero cuando las aguas se embravecen, ¿qué pasa? Sale lo que hay ahí. Entonces, cuando atentan las personas contra nosotros, sale lo que tenemos en nuestro corazón. Esta mañana estaba leyendo, no es lo que contamina al hombre lo que come, lo que sale de la boca. Y entonces los discípulos dicen, mira, explícanos esta parábola. Y Jesús dice, no había entendido esto. Bueno, lo voy a explicar. Lo que contamina al hombre es lo que hay dentro del corazón. Y eso es lo que sale. Pensamientos, la lujuria, las fornicaciones. Todo eso de dentro del corazón, las blasfemias, salen. Por tanto, nosotros somos lo que somos cuando las aguas están embravecidas. Cuando uno contesta mal a su esposa o a sus hijos y dice, no, pero hombre, ustedes saben que yo no soy así. Que no, que sí, tú eres así. ¿Qué pasa? Que ahora es cuando ha salido. Cuando tus hijas están revueltas, no te hacen caso, entonces sale ahí un montón de palabras. Ese eres tú. Ese soy yo. Cuando las aguas están embravecidas, cuando Jesús estuvo en la cruz y las aguas estaban embravecidas, salió lo que era Jesús. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Su corazón estaba ahí. Hermano, el resultado de haber batallado correctamente, ese resultado es que nos vamos a preocupar realmente por nuestro hermano, aquel que ha pecado contra nosotros. Aquello no se va a convertir en una batalla personal. Yo voy a ir a mi hermano y le voy a decir unas cuantas cosas. Se va a enterar. No, tú vas a ir a tu hermano cuando has lidiado bien la batalla para ganarlo. Porque es una operación rescate. Se ha distanciado del rebaño, se ha distanciado del Señor. Así que hay que ir a operación rescate. Mira, cuando alguien peca contra ti y vienen esos sentimientos y esos pensamientos, el pecado de tu hermano queda en un segundo plano. Primero batallas. Y después de batallar y tu corazón está quietado y diga, uy, Señor, esto que se ha levantado, entonces vas a mirar a tu hermano y vas a decir, wow, mi hermano tiene un gran problema, se ha desviado, así que voy a ir a por él para ganarlo. Amén. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, hermano. Dice, si tu hermano, versículo 15, peca contra ti,
Si tu hermano peca contra ti, el énfasis no es ti, no soy yo, sino el pecado del hermano. El pecado ha entristecido a Dios, lo ha alejado de a Él, también de la grey, ha quedado rezagado y le ha hecho extraviarse. Mira el siervo de la parábola, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, ¿de dónde había salido? De la presencia del rey, que le había acabado de perdonar 10.000 talentos. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debe. ¿Te das cuenta? El hombre no está preocupado en la reconciliación. ¿En qué está preocupado? En sus derechos. El hombre no está preocupado que esos 100 denarios no se los debe a él, se los debe porque todo es del rey. Porque todo es del rey. Así que este siervo malo está preocupado por ganar su batalla personal, exige su derecho, lo toma del cuello, lo ahoga, le dice, págame. ¿Por qué no le da tiempo? Si es una deuda pagable, ¿por qué no derrama misericordia y le perdona la deuda? ¿Por qué no va a buscarle con una disposición de ganarlo? Porque se ha liado en su corazón todo tipo de pensamiento y sentimiento. ¿Cuántas veces nos ocurre esto, hermanos? En nuestras relaciones matrimoniales. Nos lidiamos con nuestro propio pecado. Muchas veces lleno de rencor, de amargura, y lo escondemos con el disfraz del dolor y la indignación. A ver, siéntate aquí, vamos a hablar. Esto no puede seguir así, ¿eh? Y entonces damos una retahíla de todo lo que nos has hecho, de todas las situaciones, y exigiendo nuestro derecho. ¿Pero qué pasa? Que se lía más la cosa, ¿sí o no? ¿No ha pasado? Solo me pasa a mí, ¿no? Ojalá. Vamos a hablar con nuestras esposas, esposos, y al final se lía más la cosa. ¿Por qué? Porque hemos ido con un corazón no para ganar, sino para ganar una batalla personal, no para ganar a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos. Hermano, cuidado. Nuestro orgullo nos mueve mucho a pensar en nosotros mismos. Y entonces deseamos hacerle saber a la otra persona lo que nosotros, a lo que nosotros nos tiene que dar, ¿no? Y entonces no vamos con la intención de sufrir pérdida, ni de conceder verdadera misericordia ni gracia. Así que antes de ir a la reconciliación con tu hermano, primero, asegúrate que has juzgado con justo juicio y segundo, asegúrate que has batallado con tu pecado en la presencia del Señor. Amén. Tercero, asegúrate que estás experimentando el Evangelio diariamente. Asegúrate que estás experimentando el Evangelio diariamente. Si nosotros queremos que nuestra nevera, de nuestro hogar, de nuestra casa, constantemente esté refrigerando los alimentos, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que pasar? Que ese cablecito que sale de allí atrás esté enchufado en la fuente de energía. ¿Quiere alimentos bien refrescantes, que esté bien ahí, que se conserve bien? ¿Qué tienes que hacer? Asegurarte de que la nevera tiene corriente y tiene luz. Si tú la desconectas, si se va la luz, los alimentos empiezan a marchitarse, ¿sí o no? Si tú realmente quieres cumplir ese mandato del Señor de perdonar, tu vida, tus pensamientos, tus afectos, tu voluntad tiene que estar conectada a la fuente de energía que te da amor, misericordia y perdón. Y eso se llama la cruz de Cristo, el Evangelio, el Gólgota. Tiene que estar continuamente prestando atención a lo que Cristo ya hizo a favor nuestra. Fíjate, el siervo perdonado de la parábola que cuenta Jesús en esta ocasión apartó la mirada rápidamente al hecho sucedido hace un rato, que el rey me ha perdonado 10.000 talentos, que ha salvado mi vida de estar en esclavitud eterna, que ha absorbido la pérdida él, pero apartó la mirada de allí. Y entonces, nada más apartarla,
cogió a su consiervo y lo ahogaba, y lo ahogaba, y lo ahogaba. Hermanos, nosotros no vamos a poder perdonar si nosotros nos desconectamos de la cruz de Cristo. Si nosotros no meditamos en la cruz de Cristo, si nosotros no contemplamos al Señor escupido, azotado y muriendo en sustitución de los pecadores por ti y por mí. Hermanos, necesitamos estar continuamente conectados al Evangelio. El Evangelio no es una cosa de un día, no es la cosa de un día de mi salvación, es la cosa de todos los días. Todos los días necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Ya Él nos salvó, pero nos sigue salvando, nos sigue santificando. Nos sigue salvando de la ira, del enojo, de un montón de cosas. Y para eso necesitamos estar continuamente contemplando la cruz del Señor. Mi hermano, si quieres ganar a tu hermano, asegúrate que tu corazón está experimentando el impresionante, inigualable y grandioso Señor Jesucristo colgado en la cruz del Calvario. A favor tuya, a favor mía. ¿Sabes qué? Que cuando tú miras la cruz del Calvario, tu ego se desplaza a un lado. Se te acaba, te humilla. Dices, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para no perdonar después de todo lo que tú me has perdonado? Eso es lo que hace la cruz del Calvario. Si tú miras a la cruz, vas a ver la gloria de Dios en Cristo. Y entonces, por consecuencia, le vas a devolver la gloria merecida a su nombre. Así que pon tu mirada en el Gólgota. Y entonces verás al justo muriendo por los injustos para llevarlo a Dios. Verás al Rey que crucificamos. Verás que Él estaba pagando el castigo de nuestra paz y que nos reconcilió con Dios. Mirando la cruz, se vuelve una disposición, empieza a tener una fuente uno de amor, de misericordia y de perdón. Antes de ir a buscar a tu hermano, asegúrate que estás experimentando el Evangelio diariamente. Amén. Para concluir, quisiera despertar vuestras conciencias respecto a la necesidad de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios continuamente para este tema del perdón. Hemos dicho que para rescatar a una persona hay que juzgar ¿cómo? Con justo juicio. Hay que ¿qué? Batallar contra nuestro propio pecado. Y tercero, hay que experimentar a Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? La palabra. La palabra del Señor es la verdad. La palabra del Señor es la espada. Y la palabra del Señor es la revelación. Permíteme que te lo explique. Si tú quieres juzgar con justo juicio, tú no puedes basarte en tu experiencia. No puedes basarte en tus sentimientos, en tus opiniones humanas. Porque todo eso es cambiable, es subjetivo. Y eso va a condicionar los veredictos que emitimos. Sin embargo, cuando tú vas a la palabra que es inmutable, que es objetiva, que es firme, que es ancla, que es verdad absoluta, si tú vas a juzgar, tienes que hacerlo a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las palabras que salen del único verdadero, de Dios. Si no, no vas a juzgar bien. Segundo, para lidiar con tu pecado, ¿sabes qué necesitas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando tú te enfrentas a la palabra del Señor, puedes ver tu pecado y puedes batallar contra tu pecado, pero si tú quitas la palabra de Dios, te digo una cosa, vas a tener una viga así en tu ojo y no lo vas a ver. Si nosotros tenemos una viga es que hemos dejado la verdad de Dios al lado. Así que necesitamos la palabra de Dios para poder lidiar con nuestro propio pecado antes de ir a ganar a mi hermano. Es más, cuando vayas a ir a ganar a tu hermano, tienes que ir con la palabra de Dios para mostrarle el suyo. Y por último, si tú quieres experimentar el Evangelio diariamente y ahora ser un canal de bendición para otros, que desprende amor, que desprende perdón, necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios revela quién es Jesús. La palabra de Dios nos revela a Jesús crucificado. Pablo advierte a la iglesia de Corinto que hay por ahí unos predicadores que predican otro Jesús. No es que haya otro Jesús ni otro evangelio,
Pero hay otros que sí, que predican otro Jesús, un Jesús a su forma, un evangelio a su forma. Cuidado, le dice. Porque si se experimenta otro evangelio, te encontrarás cristiano que dice, mira, yo eso sí que no lo puedo perdonar. Perdóname, ¿qué evangelio estás leyendo tú? ¿Qué evangelio has escuchado tú? Sí, yo sé que hay ciertas... Pero mira, que yo no soy Dios, ¿eh? Hombre, es que Jesús siempre perdonaba, pero yo no soy Jesús. ¿Qué evangelio estás leyendo tú? Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso necesitamos mirar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No mis pensamientos, no tus pensamientos, no que me enseñen, lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros podemos ver a Jesús colgado en un madero, diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también podemos ver a Esteban, un hombre como tú y como yo, pero lleno del poder del Espíritu Santo, que mientras está siendo apedreado, perdónalo. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es necesaria para asegurarnos de juzgar con justo juicio, para batallar contra nuestro propio pecado y tercero, para experimentar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, como dijimos el otro día, ten tus cuentas saldadas. Si hay relaciones rotas, si hay grietas, ve a tu hermano, pero antes de ir, lucha con tu propio pecado, asegúrate de que juzga con justo juicio y sobre todo, hermano, experimenta el Evangelio de nuestro amado Salvador. Amén. El cual absorbió por ti y por mí una deuda infinita. Y allí fue castigado, donde tú debías ser castigado, donde yo debía ser castigado. Él sufrió la pérdida. Así que si tienes que sufrir la pérdida tú, súfrela. Súfrela con alegría, porque Él lo hizo por nosotros. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, por encaminarnos por los senderos de la dicha, de la felicidad, de la alegría. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Señor, queremos ser una iglesia, Dios mío, de la cual saca sonrisa, Dios mío, a tu corazón. No queremos ser como este siervo malo, Señor, sino como hijos tuyos, Señor, que alegran el corazón del Padre. Padre, perdona nuestras deudas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos deben, Señor. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Sánanos tú, Señor. Sánanos de prisiones, de rencor, de amargura, de resentimiento, Señor. Y que podamos vivir en la libertad a la que hemos sido llamados. Señor, gracias por todo. Gracias por lo que tú nos das, Señor.